Pero ¿qué pasa si el diablo viene a usted bien vestidito, con corbata, bien arregladito, con una Biblia debajo del brazo? Buenas tardes, querido hermano. Vengo de parte de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Sálgase de la iglesia católica, que es la gran ramera, la gran prostituta. Vente con nosotros, aleluya, para que seas salvo, porque Cristo viene pronto, aleluya. Gloria al Señor, a llevar su iglesia, a morar con Él. Y si tú no te conviertes y no se entrega hoy al Señor, aleluya, gloria al Señor, serás condenado. Y usted dice, me voy, me meto evangélico, pero no se dio cuenta que el diablo ha llegado a su casa. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa? La verdadera la fundó Dios, la falsa la fundaron los hombres. Y hoy vengo a mostrarles con la Biblia cómo los protestantes engañan a los católicos y cómo los católicos deben defenderse de los protestantes. Primero, los protestantes dicen, Dios no fundó una iglesia. Dios fundó muchas iglesias. Todas las iglesias son de Dios. Dios tiene muchas iglesias. Y para engañar al católico toman Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dicen los protestantes, ahí no habla de una iglesia, ahí habla de muchas iglesias. O sea, que todas las iglesias, no importa la nominación que sea, son iglesias de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí está. Otra vez, escuchen. Juan, a las 7 iglesias. Aquí los protestantes subrayan este pedacito y ponen, aquí dice que Juan le está escribiendo ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias. Ve que no hay una iglesia y el católico dice, oh, un rayo de luz acaba de llegar, aleluya, gloria al Señor. A mí en la iglesia católica me habían dicho que la iglesia de Cristo era una sola. Y aquí en el Apocalipsis, aleluya, acabo de ver que no es una, porque Juan le escribe a las 7 iglesias. Y son de Dios. Y el católico comienza a temblar y dice, es que los curas no leen la Biblia. Es que los curas nos predican mentira. Aquí está la verdad. De ahora en adelante yo voy a estar en la verdad. Y de aclarar a todos. Y aclararle a todos. ¿Cuál sea la dispensación del misterio? Del misterio. El misterio. ¿De qué misterio estamos hablando? De Cristo con la. Del misterio. Escondido. Epa, eso estaba escondido. Los protestantes en 500 años de apostasía han escondido este misterio. Le han hecho creer a los católicos que Cristo es una cosa y la iglesia es otra. Que es mentira que Cristo está unido a la iglesia. Que los dos son uno solo. Que Cristo es la cabeza. Que la iglesia es su cuerpo. Y que ese es un gran misterio como la unión del hombre y la mujer. Y que es un gran misterio. Le han hecho creer al mundo que Dios tiene muchas iglesias, como si el hombre tuviese muchas mujeres, o como si la cabeza tuviese muchos cuerpos. Y dice Pablo, no, ya llegó el momento de darle a conocer al mundo ese misterio escondido. Paren la oreja, por favor. Si ustedes prestan atención a este pedacito, podrán comprender el misterio de la iglesia en medio del mundo. ¿Por qué Cristo dejó una iglesia en el mundo? Porque es la única verdadera. ¿Y para qué sirve la iglesia? Paren la oreja. A Él, a Dios, paren la oreja. sea la gloria. Sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a ver
¿Dónde? En la iglesia. Deténgase ahí, Luis. ¿Otra vez? A Él sea la gloria en la iglesia. Por tercera vez, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Otra vez, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. El que me diga que son muchas, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Aquí no habla de muchas. Repítalo, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Dios. La iglesia verdadera. Miren, hermanos, hay muchas iglesias y ustedes lo saben. El mundo entero sabe que hay muchas iglesias, muchas. Aquí a lo mejor lo conozcan, evangélicos, cristianos, testigos de Jehová, pentecostales unidos, no sé qué más, adventistas, mormones, no sé qué más, todos los nombres que puedan existir, habidos y por haber. Todo eso son muchas iglesias. Y hoy venimos a hablarle de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Entonces, estos hermanos que vienen a traernos otras iglesias, que nosotros le llamamos sectas porque nacieron de un sector, es un sector que nació de un tronco. El tronco común era la Iglesia Católica, y de ese tronco común que lleva 2000 años salió un sector, un pedazo que enseña una doctrina distinta, una doctrina falsa, y se le llama secta. Pero ellos lo llaman iglesia para que la gente les crea. Y no solamente lo llaman iglesia, lo llaman la iglesia de Cristo. Porque si no la llamaran la iglesia de Cristo, ¿quién los iba a seguir? Nadie. Pero una persona inteligente suma, resta, multiplica y divide, y se da cuenta que esa iglesia no es la de Jesucristo. Fácil. Un día estaba yo dando una enseñanza en una comunidad y estaba un hermano que no era de la iglesia católica. Y él me dijo: yo estoy en la iglesia de Cristo. Y yo le hice una pregunta: ¿y usted sabe hace cuánto nació su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo nació? Me dijo: no, pero hoy le pregunto al pastor y mañana le traigo la respuesta. El hombre era inteligente, hombre pensante. Se fue. No le dijo al pastor que había estado con el cura allí en la enseñanza, con la gente, no. Llegó y le dijo: pastor, tengo una pregunta, ¿me la puede responder? Claro que sí, hijo. Dime cuál es la pregunta. Pastor, nuestra iglesia, ¿cuántos años lleva? ¿Cuándo nació nuestra iglesia? Y él le dijo: mañana cumplimos 50 años. El hombre se puso a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. No le cuadró. Mañana cumplimos 50 años. Cristo vino hace 2000 años. ¿Cómo me va a decir el pastor que esa es la iglesia de Cristo? Al otro día, cuando yo llegué, le di la bienvenida a la gente y le dije: ¿y el hermano que dijo que iba a preguntar cuándo fue fundada su iglesia ya llegó? Dijo: sí, aquí estoy. ¿Qué le dijo el pastor? Me dijo que mañana celebrábamos 50 años del nacimiento de nuestra iglesia. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije: pastor, si nuestra iglesia tiene 50 años, ¿por qué usted me mintió diciendo que esa era la iglesia de Cristo?
Si Cristo vino hace 2000 años y nuestra iglesia va a cumplir 50 años, ¿por qué me mintió? Hasta hoy soy evangélico, de hoy en adelante me voy a la única y verdadera iglesia de Cristo que tiene 2000 años, que es la Iglesia Católica. Eso se llama una persona pensante. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia. Una sola iglesia verdadera. ¿Por qué decimos que una sola iglesia verdadera? De una vez se lo voy a decir. Porque todas las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Sabemos quién la fundó y cuándo la fundó. Pero hay una sola iglesia que no es fundada por hombres, que es fundada por Dios. Y la Biblia, para que se den cuenta que es una sola iglesia y es la verdadera, la Biblia la llama la iglesia del Dios vivo. Una iglesia, esa es la verdadera. Queridos hermanos, ante miles de iglesias, sectas que se llaman iglesia, y dice que son cristianas, que son de Cristo, deben saber que solamente hay una sola iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo. Esa es la única verdadera. Las demás son falsas. ¿Por qué? Porque la fundaron los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa? La verdadera la fundó Dios. La falsa la fundaron los hombres. Y hoy vengo a mostrarles con la Biblia cómo los protestantes engañan a los católicos y cómo los católicos deben defenderse de los protestantes. Primero, los protestantes dicen, Dios no fundó una iglesia. Dios fundó muchas iglesias. Todas las iglesias son de Dios. Dios tiene muchas iglesias. Y para engañar al católico toman Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dicen los protestantes, ahí no habla de una iglesia, ahí habla de muchas iglesias. O sea, que todas las iglesias, no importa la nominación que sea, son iglesias de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí está. Otra vez, escuchen. Juan, a las 7 iglesias. Aquí los protestantes subrayan este pedacito y ponen, aquí dice que Juan le está escribiendo ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias. Ve que no hay una iglesia y el católico dice, oh, un rayo de luz acaba de llegar, aleluya, gloria al Señor. A mí en la iglesia católica me habían dicho que la iglesia de Cristo era una sola. Y aquí en el Apocalipsis, aleluya, acabo de ver que no es una, porque Juan le escribe a las 7 iglesias. Y son de Dios. Y el católico comienza a temblar y dice, es que los curas no leen la Biblia. Es que los curas nos predican mentira. Aquí está la verdad. De ahora en adelante yo voy a estar en la verdad. Queridos hermanos, yo les invito hoy a poner la lupa. A poner la lupa y hacerle zoom. Para que ustedes lo vean clarito. Para que lo vean en grande. Para que puedan distinguir lo que las Sagradas Escrituras dicen. Cuando el católico lee este pasaje de la Escritura, ¿por qué no enseña lo mismo que los protestantes? Que los protestantes dicen, Juan a las 7 iglesias. Quiere decir que son muchas iglesias. ¿Por qué el católico, a pesar de que Juan dice
Juan a las 7 iglesias, porque el católico habla de una sola iglesia. ¿Quieren saberlo? Sí. Bueno, en primer lugar, debo decirles, ¿alguna vez ustedes han escuchado qué significa el número 7? ¿No han escuchado la canción que dice, 7 son los pecados capitales, 7 son, 7 son? ¿No han escuchado? Chándele broma. 7 en el Apocalipsis. Apocalipsis es un género apocalíptico. Y 7 significa perfección. El 7 en el Apocalipsis no significa cantidad. Para decir, Juan le escribe a las 7 iglesias, a las cantidades de iglesias que hay. No, 7 significa perfección, plenitud. Plenitud. Ah, caramba. Cuando en la palabra de Dios Juan dice a las 7 iglesias, está diciendo el número de plenitud y perfección, que en castellano traduce que la iglesia de Cristo es perfecta, es plena, es la plenitud de Dios, la iglesia, y ojo, y que esa plenitud de Dios ya está en la iglesia y no se necesita más iglesias. Pero Padre, ¿y dónde dice que en esa iglesia está la plenitud? Que la iglesia es la plenitud y que 7 significa plenitud. Si ustedes ven la carta a los Efesios capítulo, ahorita volvemos para acá Luis, no me lo pierdan. Ustedes ven Efesios capítulo 1, versículo 22, Efesios 1, 22, ustedes van a encontrar con las palabras de Pablo que la iglesia de Cristo, en ella está la plenitud. ¿Y qué significa el número 7? Plenitud. En la iglesia de Cristo está la plenitud de Dios. Y si ahí está la plenitud de Dios, no necesitamos las sectas, no necesitamos otras iglesias. Aquí está la plenitud de Dios. Óigalo, Efesios 1, 22 en adelante. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. No quedó nada por sometérsele. Todo lo sometió bajo sus pies. Y oiga lo que viene. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su, escúchenlo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su, observe, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. A Cristo lo nombró cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y pongan la lupa para que vean lo que significa el número 7. Plenitud, ponga cuidado, dale. La cual es su cuerpo, la plenitud. ¿La qué? La plenitud. ¿La qué? La plenitud. ¿La plenitud de quién? De aquel. De aquel que todo lo llena en todo. Dios. Entonces, la iglesia de Cristo es la plenitud de Dios. Por eso Juan en el Apocalipsis la representa con el número 7. Es la plenitud de Dios. Y la Biblia, Pablo lo aclara clarito. A ver, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de Dios. Volvemos a Apocalipsis entonces.
Apocalipsis 1:4. Cuando volvemos a Apocalipsis 1:4, vamos a ir comiéndonos este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a gustarlo. Juan le va a escribir a las 7 iglesias. Vamos a ver si dice a las 7 iglesias: la adventista, la pentecostal, la evangélica, la mormona, la católica. No, vamos a ver. ¿Qué entiende Juan por las 7 iglesias? Paren la oreja, dale. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están. Observe. Ese que están, subráyelo. La iglesia que están, las iglesias que están en Asia. Está hablando del lugar, están en Asia. ¿Quieren tener una idea por qué le hablo que están en Asia, en un lugar? Estamos en El Salvador. ¿Cuántas iglesias hay en El Salvador? ¿Cuántas parroquias que usted llama iglesias? Muchas. Está la iglesia del Carmen. Está la iglesia de San Pedro. Está la iglesia San Judas. Está la iglesia. No sé, no le entiendo. Bueno, todo Guadalupe está. Y pregunto, ¿y esas iglesias son evangélicas? No. Entonces, si el Papa, por ejemplo, manda una carta a las iglesias del Salvador, ¿será que se la van a llevar a los adventistas? ¿Se la van a llevar a los mormones? No, se la va a llevar a la iglesia del Carmen, a la iglesia de San Pedro, a la iglesia de San Judas, a la iglesia de San Mateo, a la iglesia de la Divina Misericordia, a la iglesia de la Santísima Trinidad. En la iglesia de Cristo, en ese lugar, con ese nombre. Pero no quiere decir que sean otras iglesias. ¿Quieren verlo ustedes que es la misma iglesia? Vamos a mostrarle de a pedacito. Pase al capítulo 2, versículo 1, para que se den cuenta que es la misma iglesia, pero que está en tal lugar. Es la iglesia de Cristo, por ejemplo, la iglesia católica en El Salvador, la iglesia católica en Venezuela, la iglesia católica en Colombia, la iglesia católica en México. Es la misma iglesia, lo que cambia es el lugar. Por eso observen cuando Juan dice a las 7 iglesias de Asia, porque en Asia ya se habían instaurado la iglesia de Cristo, la iglesia católica, en 7 lugares. Y para que vea que son lugares, escúchelo para que vea. Capítulo 2, versículo 1. Lugares. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia. El lugar es Éfeso. Aquí no dice escribe a la iglesia adventista, pentecostal, mormona, testigo de Jehová, evangélica. No. A la iglesia que está en Éfeso. Y el ángel, otra vez repítalo, escuche. Escribe al ángel. Al ángel, ¿quién era el ángel? El ángel es el que custodia, que cuida, que guía, que acompaña. Representaba al encargado de la comunidad, al obispo encargado de la comunidad. Escribe al ángel, al encargado de la comunidad, al encargado de la iglesia en Éfeso. Observe que no son sectas, es la misma iglesia, pero que está en Éfeso, que sería El Salvador. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya no la de Éfeso, ahora a la iglesia que está en México. La misma iglesia, pero ahora en otro lugar. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Otro lugar.
Observe que no está hablando de sectas, está hablando de lugares. La iglesia que está en este lugar, la iglesia que está en aquel lugar y en este lugar. A las 7, porque es la plenitud. Significa que no es necesario irme a una secta, porque ya Dios tiene una iglesia representada en el número 7, que significa la plenitud de Dios en la iglesia. Esta es la iglesia única, plena, donde usted puede encontrar la salvación plena y no hay necesidad de que Petronilo funde una iglesia, Pánfilo otra, porque ya está la iglesia de Cristo, que es la plenitud de Dios. Y para que los protestantes se den cuenta que cuando le dijeron que cuando la Biblia habla a las iglesias, ellos piensan que son a las sectas, van a poner la lupa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Hechos 16, 4 en adelante. Van a ver que los apóstoles, paren la oreja, escuchen, los apóstoles sacan una enseñanza, sacan esto que se llama un dogma, y dice, esto tiene que ser así. Y ustedes van a escuchar que esa enseñanza, ese dogma, lo van a enseñar en todas las iglesias. Y los protestantes van a decir, ve que habla de iglesias, varias iglesias, y ustedes van a detectar algo. Que cuando dice esas iglesias, no se refiere a sectas, se refiere a la iglesia de Cristo en otros lugares. ¿Y cómo sabemos que es la misma iglesia? ¿Por qué la misma? Porque la decisión tomada por los apóstoles. Si fuera otra iglesia, entonces no escucharían la decisión de la que tomaron los apóstoles. Porque si estos apóstoles toman una decisión y ellos son de otra iglesia, no le van a hacer caso. Imagínense que yo llegue aquí y le diga a los adventistas, hagan esto. ¿Me van a hacer caso? No, porque son otra iglesia distinta. Pero si es la misma iglesia, entonces sí van a obedecer, porque están en otro lugar y pueden obedecer. El Papa no le va a decir a los testigos, hagan esto. No van a tomar las órdenes del Papa porque son otra iglesia distinta. Si es la misma iglesia, sí van a obedecer. Entonces observen, cuando habla de las iglesias, no se refiere a que Cristo fundó muchas iglesias. Se refiere a la misma iglesia de Cristo en otros lugares. Óiganlo. Y al pasar por las ciudades, ¿una ciudad o varias ciudades? Otra vez. y al pasar por las ciudades, Mire que son lugares, no sectas, lugares. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. las ordenanzas a cada ciudad. Llegaban a El Salvador, aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Llegaban a México, aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Al llegar a Guatemala, aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Al ir a cada ciudad, le entregaban las enseñanzas de los... Pregunto, ¿era la misma iglesia o eran iglesias distintas? La misma. Si fueran distintas, no aceptarían las enseñanzas de los apóstoles, porque los jefes no eran los mismos, eran otros. Pero si los jefes son los mismos, entonces van a ver que aceptan las enseñanzas de los apóstoles. Por decir, el Papa. Los del Salvador, los de Venezuela, los de Colombia, los de México, que son de la misma iglesia católica, pero están en diversos lugares, las enseñanzas del Papa las aceptan. Pero si son otra iglesia,
no la aceptan. Aquí nos muestra que no eran otra iglesia porque agarraban las enseñanzas de los apóstoles. Siga. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Para que las guardasen, eran órdenes. Así Que las iglesias, otra vez, así que las iglesias, entonces dicen los evangélicos, ve que ahí estamos nosotros. No eran ustedes, porque ustedes no iban a observar las enseñanzas de los apóstoles. Ustedes iban a observar las enseñanzas de su pastor. Cada uno iba a aceptar las enseñanzas de su pastor. Pero aquí dice que las iglesias, todas, aceptaban las enseñanzas de los apóstoles. Pero primero dijo que era de ciudad en ciudad. Entonces no está hablando de sectas, está hablando de la iglesia en esa ciudad. La iglesia en esta otra ciudad. Fácil. La parroquia de San Pedro, la parroquia de la Virgen del Carmen, la parroquia del Divino Niño. Cada iglesia aceptaba las enseñanzas de los apóstoles, no eran sectas. Entonces, otra vez, Luis. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe. Todas las iglesias, la del Carmen, la del Divino Niño, la de la Misericordia, la de Coromoto, la de Guadalupe, todas eran confirmadas en la fe. Otra cita. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante. Observen que van a hablar también de otras iglesias. Y vamos a ver si se refiere a sectas o si se refiere a lugares. Iglesia de Cristo en otros lugares. Vamos a ver. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Segunda 11:7. Pequé, yo humillándome a mí mismo. Escuche lo que viene. Paren la oreja. Si ustedes prestan atención, comprenderán que cuando la Biblia habla de las iglesias, no se refiere a las sectas. Se refiere a la iglesia de Cristo en diversos lugares. Ponga cuidado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Ahí viene. He despojado a otras iglesias. Otra vez. He despojado a otras iglesias. He despojado a otras iglesias. Recibiendo salario para serviros a vosotros. Pregunto. ¿Será que San Pablo iba a los adventistas a decirle, denme platica para ayudar a la iglesia católica? ¿Será que iba a los testigos de Jehová y le decía, dame la ofrenda para ayudar a la iglesia católica? ¿Será que iba a los evangélicos de decirle, dame la ofrenda para ayudar a la iglesia católica? No eran otras iglesias sectas. Era la misma iglesia en otros lugares. Por eso dice Pablo, de otras iglesias recibí ayuda para ayudarlos a ustedes. Por ejemplo, ahorita en Venezuela está pasando la iglesia de Venezuela una crisis grande. Otras iglesias, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de El Salvador, la iglesia de México, la iglesia de Colombia, reúnen ayuda y la mandan a la iglesia de Venezuela. A otras iglesias despojé. Yo, lo que ustedes me dan, yo lo llevo a Venezuela para ayudar a los pobres. A otras iglesias, a la iglesia de El Salvador, a la iglesia de México, a la iglesia de Estados Unidos, a otras iglesias, les pido la ayuda para yo ir a ayudar a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica en Venezuela. Eso lo hacía Pablo. No quiere decir que Pablo iba y le decía a los evangélicos,
mire, necesito ayudar a la iglesia católica, denme la ofrenda. ¿Será que le van a dar la ofrenda? Imagínense que vaya el obispo a pedirle la ofrenda a los evangélicos. Lo sacan a piedra. ¿Sí captan la idea? Entonces, cuando la Biblia habla de otras iglesias, no se refiere a sectas. Se refiere a la iglesia única de Cristo en otros lugares. ¿Por qué habla de otras iglesias? Porque la iglesia está extendiéndose. Hasta ahora está evangelizándose en las comunidades. Ya se le predicó a México. Ahora vamos a predicarle a El Salvador. Vamos a fundar la iglesia allí. Ya se le predicó a El Salvador. Ahora vamos a Guatemala a predicar allá, a fundar la iglesia de Cristo allá. Porque se estaba extendiendo el evangelio. Ahora sí, quería aclararles, porque los protestantes le van a decir a usted, es que Dios tiene muchas iglesias. Ahora le voy a mostrar que Dios tiene una sola iglesia. Ojo, y que esa es la única y verdadera iglesia. ¿Por qué es la única y verdadera? Es la verdadera porque fue fundada por Dios. Y es la única porque Dios no fundó muchas, fundó una sola. Vamos, agarren la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 30. El 30. Vamos a leerlo desde el 30, a ver. Efesios 5, 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. ¿Se acuerdan cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 1, 22? Que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la... Otra vez, Luis, escuche. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo o a varios cuerpos. Un cuerpo. Siga. De su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Oiga, dejará el hombre a su padre y a su madre. Siga. Y se unirá a su mujer. Aquí, ¿a qué le huele a ustedes? A matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer. Y pongan cuidado lo que viene. Y los dos. Y los dos, el hombre y la mujer, serán una sola carne. Serán uno solo. Y si el hombre está en Guatemala y la mujer en Guatepeor, no importa, los dos son uno solo. Y pongan cuidado, yo quiero que ustedes respiren profundo. Respiren profundo. ¿Con qué va a comparar Pablo la unión del hombre, una persona, y la mujer, otra persona? Y los dos se unen y pasan a ser uno solo, que nuestra cabeza no lo puede entender. Para que lo entendamos, ¿cómo lo explica Pablo? Paren la oreja. Grande es este misterio. Lo estamos leyendo de la Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Por algo le quitaron la sabiduría a los protestantes. Una Biblia sin sabiduría. Pero de ahí la estamos leyendo. Repítalo, Luis, escuchen. Grande es este misterio. Ahí. Háganme un favor. Si ustedes quieren comprender lo que les voy a explicar, si quieren gustar la miel que tiene el caramelo por dentro, subrayen la palabra misterio. Repítalo. Grande es este misterio. Subrayen la palabra y se van a aprender la palabra misterio. Y segundo, ¿es un misterio grande o pequeño? Grande. Entonces dice la Biblia, grande es este misterio. ¿Qué significa misterio?
algo que este coco no alcanza a pensar, algo que está por encima de nuestra mente. Eso es un misterio, lo que uno no alcanza a pensar. Y porque es un misterio hay que creerlo y punto. Que los dos sean uno, y el uno está en Guatemala y el otro en El Salvador. ¿Cómo se explica eso? Eso no se puede explicar. Eso es un misterio que se cree porque está escrito. El hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán uno solo. ¿Cómo? Ni se supo. Es un misterio. Hay que creerlo y punto. A eso se le llama misterio. Y dice Jesús a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo, grande es este misterio. Y ahora, ¿con qué lo compara? Ese misterio del hombre y la mujer, que los dos son uno solo, que no se pueden separar hasta que la muerte. ¿Con qué lo compara? Listo, con la cámara. ¿Con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¡Pácata! ¿Con qué lo compara? Con el matrimonio de Cristo con la iglesia, que los dos son uno solo. Epa, los dos son uno solo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Eso es un misterio o no? Pablo dice, grande es este. Le voy a repetir. ¿Cuál fue la palabra que subrayaron? Misterio. Misterio. ¿Por qué les hice subrayar la palabra misterio? Porque si ustedes captan que la unión de Cristo con la iglesia es un misterio, ustedes van a descubrir cuál es la única y verdadera iglesia de Dios. Lo van a descubrir. Y van a descubrir que Dios tiene una sola iglesia. Y que esa iglesia no es fundada por hombre, es por Dios. Pero no se le olvide cuál es la palabra. Misterio. Pablo en la carta eclesial, que es carta a los Efesios, donde habla de la iglesia, en el capítulo 3, versículo 8, San Pablo nos había hablado de ese misterio, que es el de Cristo con que los dos se unen y forman uno solo. Cristo la cabeza y la iglesia y son uno solo. Vamos a escucharlo, ese misterio de la Reina Valera. Paren la oreja. 3:8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo quisiera hacer mía estas palabras de Pablo. Déjenme a tener un acto de locura, que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Pero déjenme, queridos hermanos, que yo cometa esta locura de compararme con Pablo. ¿A mí qué? Que soy menos que el más pequeño. Que soy menos que el más pequeño. De todos los santos. De todos los santos, de todos los curas que hay en la iglesia, de todos los obispos que hay en la iglesia. Me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia, este don, este regalo de Dios. De anunciarle entre los gentiles en el mundo entero el evangelio de las inescrutables que no se pueden escrutar riquezas de Cristo. A mí Dios me ha regalado la oportunidad en este siglo XXI de traerles el evangelio inescrutable que los protestantes no han podido escrutar, escudriñar, detectar, que no le han puesto todavía la lupa y que el mundo todavía no ha descubierto. A mí
el más pequeño de todos, Dios me ha elegido para que el mundo conozca las inescrutables grandezas del misterio del Evangelio de Cristo. Siga. Escuche lo que viene. Sí. Ya va. ¿Recuerdan cuál es la palabra que subrayamos? Dale. Y de aclarar Y aclararle al mundo, a todos a todos católicos y protestantes, cuál sea la dispensación cuál sea la dispensación. Dios va dispensando. del misterio, ¿De qué? del misterio escondido. No me llama Luis. ¿De qué? Del misterio. ¿Cuál es el misterio que dice Pablo? La unión de Cristo con la iglesia, que los dos son uno solo. Y dice Pablo que a él y a mí ahorita me ha tocado también en este siglo de poder escudriñar las escrituras y mostrarle al mundo entero, otra vez Luis, Y de aclarar a todos y aclararle a todos cuál sea la dispensación del misterio del misterio. El misterio, ¿de qué misterio estamos hablando? De Cristo con la, del misterio. escondido. Epa, eso estaba escondido. Los protestantes en 500 años de apostasía han escondido este misterio. Le han hecho creer a los católicos que Cristo es una cosa y la iglesia es otra. Que es mentira que Cristo está unido a la iglesia. Que los dos son uno solo. Que Cristo es la cabeza. Que la iglesia es su cuerpo. Y que ese es un gran misterio como la unión del hombre y la mujer. Y que es un gran misterio. Le han hecho creer al mundo que Dios tiene muchas iglesias. Como si el hombre tuviese muchas mujeres. O como si la cabeza tuviese muchos cuerpos. Y dice Pablo, no. Ya llegó el momento de darle a conocer al mundo ese misterio escondido. Repítalo, Luis. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Estaba escondido desde los siglos en Dios. Pero paren la oreja a lo que viene, por favor. Escuchen. Que creó todas las cosas para que la multiforma, No. ¿Para qué? para que la multiforme Para que la multiforme, muchas formas, la multiforme, muchas, observen, muchas formas, la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y uno de los libros que le quitaron fue el libro de la... Bueno, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios, pongan cuidado cuál es el misterio de Dios con la iglesia, Cristo con la iglesia, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios, paren la oreja, sea ahora sea ahora dada a conocer dada a conocer. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo vamos a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios en el cielo y en la tierra? Ponga cuidado. que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? El misterio escondido que Dios quería, una iglesia, y a través de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, el mundo entero va a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Esa es la iglesia verdadera, esa es la única iglesia, la iglesia del Dios vivo, esa iglesia que va a dar a conocerle al mundo las muchas formas de la sabiduría de Dios. No habla de varias iglesias, habla de una sola iglesia. Repítalo, Luis.
para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios. Pregunto, ¿ustedes quieren conocer la sabiduría de Dios? Vamos a ver dónde la van a encontrar. Otra vez, Luis. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? ¿Cuántas iglesias? Esa es la iglesia verdadera, la de Dios, por medio de la cual Dios va a dar a conocer las muchas formas de su sabiduría. Es un plan escondido desde antiguo. Es un misterio que ahora ha sido revelado, que Dios tiene una iglesia. El misterio revelado, esa iglesia es una con Cristo. El misterio revelado, que en esa iglesia está la sabiduría de Dios para el mundo. Pregunto, ¿el diablo quiere que el mundo conozca la sabiduría de Dios? Y según Pablo, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Destruir la iglesia. Pero como el diablo sabe que si un día viene y le dice, voy a destruir la iglesia, y se le aparece a usted con cacho y cola, todo así horrible, con los dientes salidos, todo como un Drácula, y ella le dice, buenas noches, soy don Satanás, y vengo a decirle que vengo a destruir la iglesia de Dios, porque en ella está la mucha forma de la sabiduría, y yo no quiero que usted conozca la sabiduría de Dios. ¿Qué hace usted? Sale corriendo. Se va a la iglesia, padre, se me apareció el diablo, padre, me apareció el diablo. Pero ¿qué pasa si el diablo viene a usted bien vestidito, con corbata, bien arregladito, con una Biblia debajo del brazo? Buenas tardes, querido hermano. Vengo de parte de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Sálgase de la iglesia católica, que es la gran ramera, la gran prostituta. Vente con nosotros, aleluya, para que seas salvo, porque Cristo viene pronto, aleluya, gloria al Señor, a llevar su iglesia, a morar con Él. Y si tú no te conviertes y no se entrega hoy al Señor, aleluya, gloria al Señor, serás condenado. Y usted dice, me voy, me meto evangélico, pero no se dio cuenta que el diablo ha llegado a su casa. Y que ha llegado para que usted no conozca la iglesia de Dios, que es la plenitud de Dios, y que en ella está la mucha forma de la sabiduría de Dios. El diablo no quiere que usted conozca ese gran misterio. Ahora, observen. ¿Por qué nosotros hablamos de una iglesia verdadera? Porque sigue leyendo, escuche, repítalo Luis y siga, ponga cuidado. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Ese propósito de quién era? Ese plan era de Dios. Ese no es un plan del Papa. Es que la iglesia católica es un plan del Papa. Es que sea una sola iglesia, eso no es plan de Dios. Sí, aquí dice que es un propósito de Dios, que lo tenía de antes de la creación del mundo. Un propósito, tener una iglesia y que el mundo entero conozca la sabiduría de Dios a través de esa iglesia. Siga, escuche lo que viene. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, paren la oreja, por lo cual, pido que no desmayéis. Les pido, católico, que no desmayéis. Le hablo en castellano. Que no se dejen llevar por los protestantes, que no cambien de fe,
que no cambien de iglesia, que no digan ya me salgo de aquí y me meto a protestante. No desmayéis. Siga. Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice Pablo. Por esta causa doblo la rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene un contenido teológico grandioso. Paren la oreja. De quien toma nombre De quien toma nombre. toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí está hablando Pablo que la gran familia de los hijos de Dios, de la cual toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La gran familia de los hijos de Dios. La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Y miren ustedes para que se den cuenta que es una y que es la verdadera. ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 20-21. Es una y es la verdadera, la única. Y por eso ustedes y yo estamos en la una y en la única. Pongan cuidado. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí viene, paren la oreja, por favor. Si ustedes prestan atención a este pedacito, podrán comprender el misterio de la iglesia en medio del mundo. ¿Por qué Cristo dejó una iglesia en el mundo? Porque es la única verdadera. ¿Y para qué sirve la iglesia? Paren la oreja. A Él, a Dios, paren la oreja. sea la gloria Sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a ver dónde. en la iglesia. Deténgase ahí, Luis. ¿Otra vez? A Él sea la gloria en la iglesia. Por tercera vez, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Otra vez, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. El que me diga que son muchas, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Aquí no habla de muchas. Repítalo, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Se acuerda que dijo Pablo? Grande es ese misterio, que el hombre y la mujer siendo dos sean uno solo. Pero está escrito que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Grande ese misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Ahora dice, a Dios la gloria en la... Entonces hay una sola iglesia verdadera. En esa única iglesia verdadera, en esa iglesia se le da la gloria. En las otras iglesias se le da la gloria al que te conté. Pero según la Biblia dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Pregunto, ¿ustedes creen esto? ¿Qué es lo que creen? Que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ahora pregunto, ¿qué tal que venga un protestante y diga, la iglesia no es importante? ¿Qué está haciendo el protestante? Quitándole a usted la oportunidad de darle la gloria a Dios. Porque ¿a dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. Y cuando un protestante enseña, la iglesia no es importante, le está robando la gloria a Dios que se le da en la iglesia. ¿Y quién lo mandó a decir que la iglesia no era importante para que no le dé la gloria a Dios?
El que te conté. El que te conté. Y los protestantes dicen, todas las iglesias son iguales. Si todas las iglesias son iguales, entonces Pablo no diría, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Si todas las iglesias son iguales, ¿cómo diría Pablo? A Dios se le da la gloria en todas las iglesias. Aleluya, gloria al Señor. ¿Recuerdan cuál era el misterio grande? Que un hombre y una mujer, los dos, uno solo. Como Cristo y la. Ahora verán que a Dios se le da la gloria, pongan cuidado. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que no separa a Cristo de la iglesia? Porque los dos son. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y los dos son uno solo. Y a Dios se le da la gloria, no como dicen los protestantes. Doctrina protestante. A Dios se le da la gloria, aleluya, gloria al Señor, solo en Cristo Jesús. Escúchenme, católicos, y escúchenme, protestantes, que a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, no está en la Biblia. En la Biblia está escrito en la Reina Valera algo muy distinto de la doctrina protestante. Repítalo. A Dios se le da la gloria no solamente en Cristo Jesús, como dicen los protestantes, y que hoy el mundo entero descubra que los protestantes mienten cuando dicen que a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús. Ponga cuidado. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Los dos, en los dos, a Dios se le da la gloria. Uno, en la iglesia. Dos, y en Cristo Jesús. Y los dos son uno solo. ¿Por qué los protestantes separan a Cristo de la iglesia? Es como si usted le dijera a su mujer, mi amor, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. No, mentira. Es como si usted le dijera a la mujer, mi amor, yo te amo mucho, pero eso sí, yo me quedo con su cabeza, le quito el cuerpo y lo tiro al basurero. Y me quedo con la pura cabeza. ¿Eso sería correcto? No. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿podemos darle la gloria a Dios solo en Cristo? No, porque Él es uno con la iglesia. A Él, repítalo Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. Protestantes, quiten ese capítulo, quiten ese versículo de la Biblia para que su doctrina sea escuchada. Mientras que no quiten este capítulo y este versículo de la Biblia, van a encontrar a un toro que les va a restregar la Biblia en la cara y le va a decir, no, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Paren la oreja para que vean. ¿Hasta cuándo se le dará la gloria a Dios en la iglesia? Vamos a ver si dice, hasta que llegue Constantino. Porque el diablo le metió en la cabeza de los protestantes que la iglesia católica era la de Cristo. Pero vino Constantino y la destruyó. Y después de Constantino, la iglesia se contaminó. Entonces mandó a Martín Lutero a fundar una nueva iglesia. Aleluya. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Hasta cuándo Dios tendrá su iglesia? ¿Y hasta cuándo se le dará la gloria a Dios en la iglesia? Óiganlo. A Él la gloria. Para que no se les olvide, Efesios 3:21, y está en todas las Biblias, incluso en aquellas que le han quitado sabiduría.
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, Vamos a ver hasta cuándo. por todas las edades, Por todas las edades. Dice que no puede haber una época donde la iglesia no exista. No puede haber una época donde los hombres digan, la iglesia no sirve para nada. Podemos darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. No existe, según la Biblia, esa época. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Llevamos 2000 años dándole la gloria a Dios en la iglesia. Por todas las edades. Y pongan cuidado lo que sigue. y por los siglos de los siglos, Y por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, vienen los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y pare de contar, por los siglos de los siglos. ¿Y cómo termina? amén. Amén. ¿Y saben qué significa amén? Así es, gústele o no le guste a los protestantes. He dicho, caso cerrado. Entonces, queridos hermanos, hay una iglesia, es la única. ¿Y por qué sabemos que es una? Porque Dios fundó una. ¿Por qué es la única? Porque es en la única iglesia donde se le da la gloria. Es la única iglesia que tiene las muchas formas de la sabiduría. Y es la única iglesia donde está la plenitud. Y es la única iglesia que es el cuerpo de Cristo. Es la única y es la verdadera porque fue fundada por Dios.